Buenos días, iglesia. Qué bueno poder estar con ustedes un fin de semana más. Y bueno, hoy es un domingo especial porque estamos celebrando el Día del Padre, así que de manera muy especial quiero enviar un saludo a todos los padres que en esta mañana nos están viendo. Un feliz día, Dios los bendiga. Qué bueno es que ustedes como padres puedan no solamente levantar a sus hijos, sino que son hombres temerosos de Dios que edifican sus hogares como sacerdotes especiales para el Señor. Así que un feliz día, que Dios los bendiga, que hoy los sorprendan muchísimo. Bueno. Y para lo que estamos aquí en esta mañana es para escuchar la palabra del Señor, para ser edificados a través de su palabra. Así que quiero invitarlos a que ahí donde está puedan inclinar su rostro y vamos a orar, a presentar este tiempo delante del Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nuevamente, Señor, podemos estar reunidos, Señor, para aprender, para ser edificados, para ser instruidos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz, Señor, y tu palabra nos transforma, nos renueva, nos fortalece. Y oramos en esta mañana, Espíritu Santo, para que seas tú hablando a nuestro corazón, para que todo lo que tú tienes para hablarnos en esta mañana, nosotros podamos recibirlo con un corazón expectante, con un corazón dispuesto, Señor, que la semilla de tu palabra hoy pueda dar fruto, Señor, abundante en nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en esta mañana vamos a hablar de algo que he titulado Bajo presión. Bajo presión. Y para darle como introducción a este tema, quiero compartir con ustedes una historia a la cual quiero que le presten muchísima atención. Y dice así esta historia. Un profesor que estaba preparando su próxima clase decidió llevar una naranja para utilizarla de ejemplo. Iniciada la sesión, el profesor abrió una conversación con el alumno más brillante de la clase que estaba sentado en primera fila y le dijo: si yo exprimiera esta naranja tan fuerte como pueda, ¿qué podría salir? Él lo miró como si estuviera un poco loco y le dijo: jugo, por supuesto. ¿Crees que podría salir jugo de naranja? No, el alumno se reía. ¿Y jugo de toronja? Tampoco. ¿Qué saldría entonces de ella? El alumno respondió: jugo de naranja, obviamente. ¿Por qué? Porque cuando exprimo la naranja sale jugo de naranja. Bueno, es una naranja y eso es lo que hay adentro. El profesor asintió con la cabeza y le dijo: cierto, vamos a suponer que esta naranja no es una naranja, sino que esa naranja eres tú. Y alguien te está apretando, alguien está ejerciendo presión sobre ti. Te dice algo que no te gusta, te ofende. ¿Qué sale de ti? Sale ira, odio, amargura, miedo. ¿Por qué sale esto? La respuesta que le dio el joven fue: porque eso es lo que hay adentro. Esta es una de las grandes lecciones de la vida. Quiero preguntarte en esta mañana: ¿qué sale de ti cuando la vida te aprieta? ¿Qué sale de ti cuando estás bajo presión en cualquier área de tu vida? Todo lo que pueda salir de ti es lo que hay dentro de ti. Y es que, iglesia, no podemos ignorar que en la vida todos estamos expuestos a diferentes presiones. Tenemos dos tipos de presiones que nosotros podemos experimentar en nuestra vida. Están las presiones externas y están las presiones internas. Las presiones externas son aquellas que tienen que ver con otros, como por ejemplo, a nivel familiar podemos tener ciertas presiones. Por ejemplo, cuando hay conflictos en la familia, cuando hay dificultades en la pareja, cuando hay dificultades con los hijos.
Esto puede ejercer presiones familiares sobre nosotros. También otro tipo de presiones externas son las económicas, los compromisos que hay que cubrir, las deudas que hay que pagar. Eso puede ejercer presión sobre nosotros. También experimentamos presiones sociales, como por ejemplo, una persona que no se ha casado todo el tiempo escuchando, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo te vas a casar? Eso se convierte en una presión. O aquellos que ya están casados y sencillamente no tienen hijos, una presión puede ser, ¿y cuándo van a tener hijos? ¿Y cuándo van a tener hijos? Esas son presiones sociales o sencillamente cosas que la gente te dice, pero hazlo. Eso es normal, eso todo el mundo lo hace, pero ¿por qué eres tan fanático, tan legalista? Esas son presiones que experimentamos y por supuesto externamente también enfrentamos presiones laborales, que es cuando tienes que cumplir metas, que es cuando tu jefe te ha puesto a desarrollar algo en muy corto tiempo y tú sientes como esa presión laboral o cuando tú sabes que están como midiendo tu rendimiento y que eso depende si continúas o no en tu cargo, eso genera presiones sobre nosotros y generalmente son factores externos. Pero las presiones internas tienen que ver con presiones que nosotros mismos nos generamos, con presiones que tú mismo te pones sobre ti, valga la redundancia. Por ejemplo, hábitos que queremos cambiar. Tú dices, no, me voy a alimentar bien, me voy a alimentar bien, y estás ahí frente a una hamburguesa y tú sientes como una presión por una meta que te pusiste por cambiar un hábito en tu vida. Tal vez esas presiones pueden ser a mejorar actitudes que nosotros tenemos, que sabemos que necesitamos cambiar. Eso puede generar presión sobre ti. Metas que queremos alcanzar también pueden generar como presiones. Ya estamos en el 6º mes del año y las metas que yo me propuse las tengo que lograr y eso puede generar presión. O simplemente una presión muy común en nosotros son las tareas que tenemos que culminar. Se me está yendo el día, no estoy alcanzando todo lo que tengo que hacer y nosotros mismos generamos presión sobre nosotros. Y es que como leíamos en la historia, iglesia, las presiones sacan lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. Las presiones usualmente sacan a relucir lo que hay en nuestro interior y qué cosas debemos trabajar. Por ejemplo, yo quiero que en esta mañana tú hagas el ejercicio y pienses cuáles son las presiones que tú tienes en este momento y que puedas tú pensar ahí rápidamente en las presiones que tienen en este momento y te preguntes qué está sacando esta presión, qué es lo que esta presión está evidenciando o sacando a la luz que hay dentro de mí. Yo sé que pueden salir cosas buenas o cosas malas, pero en este caso piensa qué cosas te están diciendo esas presiones que tú debes de mejorar, que tú debes de cambiar, como por ejemplo, cuando estamos en medio de las presiones nos podemos dar cuenta que debemos trabajar en la paciencia, porque en medio de la presión quizás tú pierdes la paciencia rápidamente o quizás en medio de las presiones lo que necesitas es ejercer dominio propio porque en medio de las presiones te sales de casillas, explotas. Entonces lo que está haciendo esa presión es sacando a relucir algo que tú y yo debemos trabajar probablemente. Pero en las presiones también podemos darnos cuenta que debemos trabajar en la empatía, que tiene que ver con ponernos en el lugar del otro. Quizás tú eres un generador de presión para otro y en medio de esa presión quizás eres un poco directo, quizás un poco estricto, más de la cuenta. Entonces lo que esa presión está generando en ti o te está mostrando es que necesitas quizás tener empatía un poco más por las personas que están a tu alrededor o sencillamente la presión lo que te está diciendo es que necesitas ser más disciplinado en tu tiempo porque el tiempo no te está alcanzando y tiene muchísimas cosas que hacer. Así que familia, las presiones sacan a relucir lo que está dentro de nosotros y nos muestran aquellas cosas en las que debemos de trabajar.
pasar. Igual las presiones, como decía ahorita, sacan lo mejor o lo peor de ti. Por ejemplo, en medio de la presión podemos tomar decisiones que se convierten en decisiones nefastas. O sea, que tú en un momento, en un arranque de presión, tomaste una decisión que no era la adecuada. Pero también en esos momentos de presión también salen cosas buenas, porque en los momentos de presión quizás pudiste haber descubierto una habilidad que tenías, que no sabías que la tenías, que si esa presión no hubiera llegado, probablemente no te hubieras dado cuenta que tenías esa habilidad. De hecho, una de las cosas que se me venía a la mente cuando preparaba esta palabra es que hoy en día, cuando buscan perfiles de personas para un empleo, una de las características que mencionan es personas que sepan trabajar bajo presión. Y eso no significa que la empresa pues sea un caos, sino que hoy en día trabajar bajo presión es calificado como una habilidad que pueden desarrollar las personas, que sin importar la dificultad, el ambiente o lo que se esté gestando, pueden sacar adelante sus resultados y pueden ser efectivos y pueden ser eficaces. Familia, y hablando de presiones, vamos a hacer un ejercicio todos. Vamos a revivir este momento que yo creo que todos lo vivimos en algún momento. Piensa en esto. Es 28 de junio del 2019. Colombia está a punto de pasar a las semifinales de la Copa América. Se enfrenta contra un gran rival como lo es Chile y fue tan emocionante ese partido que al final se tuvieron que ir a penaltis. Colombia ha realizado 4 tiros penales que han sido perfectos porque todos han resultado en gol. Pero el último y definitivo penal es cobrado por un jugador poco conocido por nosotros los hinchas. Y cuando este jugador aparece a cobrar ese penalti, muchos nos preguntamos, ¿y quién es? ¿Y este de dónde salió? ¿Y este en qué equipo juega? No lo sabemos. Sin embargo, su director técnico le ha confiado cobrar el último y decisivo penal. Coloquémonos un momento en los zapatos de este jugador, en los guayos de este jugador. ¿Qué puede estar sintiendo este hombre? ¿Qué puede estar pasando por su mente en ese momento? Escucha esto. Tiene miles de hinchas a la expectativa de lo que él va a hacer. Eso debe ser una presión demasiado fuerte. Y con lo anterior podemos decir que eso puede ser una presión externa para él. Saber que hay miles de hinchas esperando a que él cobre ese penal que va a ser decisivo. Ahora, imagínate cuál es la presión interna que ese jugador está viviendo. Él se está diciendo a sí mismo, no puedo fallar este penalti. Este penal es el que le va a dar el paso a mi selección para la próxima etapa de la Copa América. También se puede estar diciendo, esta es mi oportunidad para brillar con mi selección Colombia. Muy bien, esa puede ser una presión demasiado fuerte para él. Así que este jugador toma el balón, se para frente al arco, patea y el balón sale desviado. Este jugador ha errado el penal. Unos dirán que los penales son cuestión de suerte. Otros están demasiado enojados con este jugador y se preguntan cómo pudo haber botado este penal. Pero lo cierto es que este jugador internamente está sumamente devastado. Él no puede creer lo que ha pasado y probablemente se está preguntando, ¿cómo pude yo fallar ese penal si yo sé cobrar penales? Es muy sencillo. En ese momento en donde nosotros consideramos que tenemos la habilidad, sabemos que el problema no es la habilidad.
Probablemente este jugador es experto en cobrar penales y quizás muchas veces durante sus partidos cobró penales. Quizás muchas veces los practicó, pero en ese momento la presión es tan fuerte, su presión externa y su presión interna es tan fuerte y hay tanto en juego, o sea, hay tanto en juego que esa misma presión lo hace errar en el penal. Es una presión tan fuerte y es tan fácil juzgar muchas veces, pero pongámonos en los zapatos de él. ¿Cómo sería esa presión tan tremenda? Y es que quiero enseñarte algo en esta mañana. Y es que muchas de las habilidades que parece que nosotros dominamos, cuando estamos en un momento de presión, pareciera que se desvanecieran por toda la presión psicológica e interna que estamos viviendo. Imagínate esto, llevas toda una semana preparando esa charla, esa conferencia o esa exposición en tu trabajo que tienes que hacer, la has estudiado de arriba abajo, te la sabes de memoria, dominas el tema, pero de repente te encuentras frente a la junta directiva de tu empresa y de repente es como si todo se te hubiera borrado de la mente. Es como si todo lo que tú hubieras estudiado se hubiera borrado, pero tienes la habilidad. O comienzas a hablar y de momento te comienzas a sentir como inseguro y comienzas a caquear. ¿Qué pasó? ¿No tenías la habilidad? No, sí tenías la habilidad. Solo que hay momentos en donde la presión es tan fuerte que aún esa habilidad puede como desvanecerse en algún momento. Querida iglesia, lo cierto es que todos estamos expuestos a las presiones de la vida. Todos estamos expuestos a esas presiones y sabemos que hay mucho en juego. Por ejemplo, en esas presiones que tú hoy estás viviendo, las sientes sobre ti muy fuerte porque quizás está en juego el futuro de tu familia, el bienestar de tu familia y eso genera una presión muy fuerte. Quizás está la presión de permanecer en un cargo, de poder mantener tu empleo y eso es algo que vale mucho y eso está generando demasiada presión sobre ti. O quizás simplemente en tu vida espiritual está esa presión de quererle ser fiel a Dios en todo lo que haces. Y sabes, quizás tu presión es no defraudar a aquellos que te han dado la mano. Pero iglesia, lo importante de todo esto es que no podemos evitar que las presiones lleguen a nuestra vida. No podemos evitar que cualquier tipo de presión, sin esperarlo, sin consultarlo, cuando menos lo esperamos, llegan esas presiones de la vida. Hace aproximadamente 3 meses a todos nos sobrevino una presión que no esperaba y eso no lo podemos evitar. Pero sabes, tú y yo podemos determinar, y es lo que quiero hablarte en esta mañana, que aunque no podemos evitar que las presiones de la vida lleguen a nosotros, sí podemos decidir qué acciones tomamos frente a las presiones que estamos viviendo. Eso sí lo podemos determinar. Y es que quiero decirte algo en esta mañana. Es que si nosotros no trabajamos en desarrollar la habilidad de ejercer acciones correctas frente a las presiones de nuestra vida, iglesia, esto puede echarnos a perder nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro propósito, nuestros sueños, nuestras metas. Cuando no sabemos accionar correctamente frente a la presión, esto pone muchas cosas en riesgo. Esto podría echar a perder muchas cosas en nosotros. Así que en esta mañana yo quiero enseñarte 3 acciones importantes que tú y yo debemos de realizar al momento en que estemos sintiendo cualquier presión en nuestra vida. 3 acciones. Y estas 3 acciones nos la van a enseñar 3 personajes que experimentaron en carne propia la presión y que asumieron acciones tan
importantes que les ayudaron a vencer esas presiones y a salir victoriosos. Así que quiero comenzar con nuestro primer personaje. Y nuestro primer personaje bíblico que sintió presión en su vida se llama Jesús, específicamente en el momento cuando Jesús estaba en el Getsemaní. Entonces, ¿qué hizo Jesús en medio de la presión que sintió en el Getsemaní? ¿Cuál fue la acción que él tomó frente a esa presión que él sentía? Y es que quiero, a través de la palabra, mostrarte cómo era el tipo de presión que Jesús estaba sintiendo en ese momento. Y para eso, quiero que me acompañes a Mateo capítulo 26, versículos 37 al 38, para aquellos que estaban diciendo, esta predicación suena buena, pero no es bíblica porque no ha dicho el versículo. Pues bueno, prepárate porque hoy vamos a ver varios versículos. Y el primero de ellos es Mateo capítulo 26, versículos 37 y 38. Mira lo que dice la palabra. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Sabes qué tipo de presión tan fuerte estaba viviendo Jesús? Era tal la presión que era la primera vez que él desnudaba su corazón delante de sus discípulos. Y sabes, les va a decir no que está triste, no que está angustiado. Él dice, estoy muy triste hasta la muerte. Dice que comenzó a entristecerse y angustiarse, que confesó a sus discípulos que estaba muy triste hasta la muerte. Sabes, eso nos evidencia la tal presión y tan fuerte la presión que Jesús estaba viviendo en ese momento. Ahora, observa este siguiente texto. Lucas capítulo 22, verso 44. Y dice, estando en agonía, Jesús oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Sabes? Jesús estaba en una presión tan fuerte que dice la palabra que se sentía como en agonía. ¿Sabes? Y según los que han estudiado este texto, una persona puede sudar gotas de sangre cuando está en niveles de extrema presión o nivel de estrés. ¿Sabes? Eso era lo que estaba experimentando Jesús. Era tal su agonía, era tal su presión que estaba sudando, dice la palabra, como gotas de sangre. Y Jesús sí que nos podría enseñar a nosotros acerca de las presiones. ¿Sabes? Por eso hay un texto que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades. Antes uno que fue tentado en todo, probado en todo. Sabes, Jesús vivió y experimentó la presión. Ahora, ¿cómo fue la reacción de Jesús frente a esa presión tan fuerte que él estaba viviendo? Muy bien, volvamos a nuestro texto anterior, Mateo capítulo 26, ahora a partir del verso 39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, pero hágase tu voluntad. Verso 44. Y dejándolos de nuevo se fue y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Sabes? Y es que Jesús nos enseña una lección importantísima que tú y yo debemos aplicar cuando nos sintamos que estamos en presión. Y esto que quiero enseñarte es, en medio de la presión, número 1, debes buscar fortaleza
en Dios. Cuando te sientas extremadamente presionado, número 1, busca fortaleza en Dios. ¿Sabes? Esto fue lo que nos enseñó Jesús, que en medio de su momento de más presión, Él fue a la presencia de Dios para encontrar fortaleza. ¿Sabes? Y no oró una vez. No oró 2 veces, oró 3 veces por el mismo asunto. ¿Sabes? No importa cuántas veces tengas que ir a la presencia de Dios a buscar fortaleza en medio de las presiones de la vida que estás viviendo, debes hacerlo. Busca fortaleza en Dios. Y mira lo que dice Lucas, capítulo 22, en el verso 42. Mira. Dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y escucha esto. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Sabes, Jesús buscó fortaleza en su Padre, oró intensamente en medio de los momentos de presión. Y sabes, cuando Jesús estaba allí postrado delante del Padre, dice la palabra que el Padre envió un ángel para fortalecerle. Y es que, iglesia, en medio de las presiones de nuestra vida, debemos buscar fortaleza en Dios y buscar cuantas veces sea necesario hasta encontrar esa fortaleza que nuestra alma necesita. Mateo capítulo 11 verso 28 nos dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Eso dice el texto, que cuando tú y yo estamos cansados y agobiados, la presencia de Dios es el lugar a donde tú y yo debemos acudir, porque en la presencia de Dios es que nosotros podemos encontrar descanso y fortaleza. Así que tú que me estás oyendo en esta mañana, no conozco cuáles son las presiones que estás enfrentando. No sé si son muy intensas o un poco menos intensas, no lo sé. Lo que yo tengo para decirte en esta mañana de parte de Dios es que en medio de tus presiones de la vida, lo que tú debes hacer es, número 1, buscar fortaleza en Dios. Seguir el ejemplo que Jesús nos dejó en la palabra. Ahora, tenemos otro personaje y este sí que vivió presiones durante toda su vida. Y es que estamos hablando acerca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo vivió un sinnúmero de presiones y quiero que me acompañes a segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 28. Escucha esto, Pablo está diciendo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he sufrido peligro de naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de gentiles, en peligro en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en preocupaciones por todas las iglesias. Dice, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mejor dicho,
O sea, si usted no había conocido a una persona con más presión, se la presento. Mucho gusto, el apóstol Pablo. ¿Usted se imagina, usted y yo relatando las presiones de nuestra vida? Yo creo que también escribiríamos quizás muy largas, pero cuando uno lee estas presiones del apóstol Pablo, uno dice como, wow, o sea, definitivamente las presiones que vivió el apóstol Pablo fueron extremas. Ahora, él vivió esas presiones durante su llamado, durante su ministerio. Y sabes, me impacta mucho esto, porque Pablo nos enseña la segunda acción que nosotros debemos tomar en medio de las presiones de nuestra vida. Y quiero que me acompañes a Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. Y aquí Pablo nos va a enseñar cómo es que fue posible que él pudiera vencer todas esas presiones que acabamos de leer en la carta a los Corintios. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¡Wow, iglesia! La segunda acción que el apóstol Pablo nos enseña para enfrentar las presiones de nuestra vida es aprender contentamiento. Número 1, buscar fortaleza en Dios. Y número 2, aprender contentamiento. Cuando Pablo escribió estas palabras, iglesia, él no estaba en una playa tomando piña colada y bronceándose, no. Cuando Pablo escribió estas palabras, estaba en una cárcel en Roma, en rotundo peligro de muerte. Sabes, él no escribe esta carta desde una posición tranquilo, relajado, como el que no sabe de qué está hablando. No, él sabe muy bien qué está diciendo porque lo está experimentando justo en ese momento. Pero la pregunta es, ¿cómo Pablo podía tener esa actitud tan admirable en un momento tan fuerte de presión como el que estaba viviendo y como los que le habían tocado vivir anteriormente? Y escucha esto, y quiero que te lo aprendas y que te lo grabes en tu corazón. Contentamiento no es un estado de ánimo. Contentamiento es una actitud. El contentamiento es una actitud, no es un estado de ánimo. ¿Sabes? Lo que Pablo quería decir no es estén contentos en medio de las presiones, porque probablemente ninguno de nosotros estaríamos contentos en medio de la presión. Y es que estar contento es un estado de ánimo. El contentamiento es una actitud. Pero, ¿qué quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación? Sabes, el contentamiento involucra tres cosas. Tener o aprender contentamiento, porque eso es algo muy importante. Antes de eso hay un verbo y es aprender. Y es que el contentamiento no viene por obra y gracia del Espíritu Santo. El contentamiento no viene como usted abre un paquete de Cheetos y le salió contentamiento. No, el contentamiento se aprende. ¿Dónde aprendemos contentamiento? En medio de las presiones de la vida. En medio de las presiones de la vida es que nosotros aprendemos contentamiento. Ahora, tú dirás, ¿y qué es contentamiento? Número 1, el contentamiento es una actitud de confianza serena y profunda en Dios. Contentamiento es una actitud de confianza serena y profunda en Dios, en donde entendemos que nada ocurre en nuestra vida sin que Dios tenga conocimiento de esto. Eso es contentamiento. Estar confiados de que Dios no está ignorando la presión por la que estamos viviendo y podemos estar confiados y tranquilos porque sabemos que Él tiene el control de todo. Así que podemos descansar en que nuestra vida
está bajo la óptica divina y que Dios sabe justamente lo que nos está pasando. Y cuando uno mira desde la óptica de Dios, iglesia, nuestra óptica, que es la humana, que es la que nos muestra las cosas malas, se desvanece porque ahora entendemos que Dios tiene una cosmovisión diferente de las presiones que nosotros estamos viviendo. Así que estar en contentamiento es tener una actitud de confianza severa y profunda, serena y profunda en que Dios tiene todo bajo control. Segunda cosa, contentamiento tiene que ver con creer de que Dios puede cambiar cada circunstancia de mi vida y que tiene el poder para transformarla y que Él puede cambiar mi situación en un segundo. Creer en eso. Creer en que Dios saca provecho de cada situación que yo estoy viviendo. Entonces mi actitud es de confianza, mi actitud es de fe y número 3, mi actitud es de aprendizaje cuando yo ejercito el contentamiento. Mira lo que dice el texto, en todo y por todo estoy siendo enseñado. ¿Sabes? Y es que en medio de las presiones de la vida hay grandes lecciones que Dios quiere enseñarnos. Así que iglesia, aprende y me digo a mí misma, aprende contentamiento. Que en medio de las presiones de la vida puedas buscar fortaleza en Dios, pero puedas aprender contentamiento. A tener la actitud correcta, una actitud de confianza, una actitud de fe y una actitud de ser moldeado y enseñado por lo que Dios quiere mostrarte en medio de esa presión. Y aquí viene un texto que muchos lo decimos, que lo decimos en muchos aspectos de nuestra vida y es el famoso verso bíblico que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sabes, mucha gente ha tomado este versículo como un eslogan de superación personal, como: no, mira, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo todo lo puedo, como un eslogan de tú sí lo puedes lograr. Pero sabes, el contexto, por lo que sabemos y lo que acabamos de leer de Filipenses 4:13, nos está hablando de animarnos a que todo lo que nos propongamos lo podamos alcanzar. ¿Sabes? El contexto de todo lo puedo en Cristo que nos fortalece es un contexto que habla acerca de contentamiento. ¿Sabes? No habla de sueños realizados, de metas alcanzadas, de logros alcanzados. No, de eso no está hablando, o de que sí lo puedes lograr. No, el contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece es aprender una lección de contentamiento y se trata de eso. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se trata de tener una actitud de confianza, de satisfacción y de fidelidad a Dios en las situaciones más duras de la vida. ¿Sabes? Filipenses 4:13 aplica cuando estamos en momentos de presión, en donde nada cambia, en donde no hay ningún interés, sencillamente tú te sientes presionada y tú puedes decir con total convicción: en esta situación, en esta presión tan dura que estoy viviendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo tener la actitud correcta en medio de esta presión que estoy viviendo. Y déjame ejemplificarlo de una manera quizás más gráfica. Este versículo, quizás para un jugador de fútbol, hoy estamos hablando mucho de fútbol, no se trata de ganar el partido, no se trata como que los jugadores están ahí a punto de jugar un partido y están diciendo: no, vamos a ganar, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. No, ese texto no aplica para ese contexto. ¿Sabes? No se trata de conseguir ese nuevo puesto que tú quieres alcanzar, como: no, yo sí voy a ir hoy y hoy sí me van a ascender porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tampoco se trata de aquella casa nueva que tú quieres. No, como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí voy a conseguir esa casa, la casa de mis sueños, sí la voy a lograr porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes? De eso no se trata Filipenses 4:13. ¿Sabes de qué se trata verdaderamente Filipenses 4:13? Esto. No se trata de ganar el partido de fútbol, se trata de la forma de responder cuando se pierde el partido de fútbol. Eso es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No de ganar el partido, sino de la actitud que yo asumo cuando no gano el partido o cuando me lesiono en medio del partido. Yo puedo expresar esas palabras porque en medio de la situación tan difícil puedo decir: pero en Cristo, en este momento tan difícil, todo lo puedo. ¿Sabes? Tampoco se trata de conseguir aquel nuevo puesto de trabajo.
o aquella casa nueva o aquella ropa nueva. Se trata más bien, escúchame, de encontrar satisfacción en el trabajo ya hecho, de encontrar satisfacción en la casa que ya posees y con la ropa que tienes en tu closet. De eso se trata. ¿Sabes? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se tratan de palabras mágicas para cambiar alguna circunstancia en nuestra vida. Más bien se trata de confiar en el poder de Dios para asumir las actitudes correctas aún en medio de las circunstancias que tú y yo no podemos cambiar. Ahora entiendes de qué se trata. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es lo segundo, en medio de las presiones de la vida, aprende contentamiento, aprende a asumir la actitud correcta, una actitud de confianza, una actitud de fe, una actitud de aprendizaje, una actitud de que en medio de tu momento más difícil tú puedes decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa situación no va a acabar conmigo porque el Señor está conmigo para fortalecerme, aunque esa situación no cambie. Y es nuestra segunda lección. Pero ahora vamos a hablar de nuestro tercer personaje que también estuvo bajo presión. Y es el rey Josafat, uno de los reyes, digamos, de los mejorcitos reyes que tuvo Israel o el reino de Judá en aquel tiempo, Josafat. Y es que Josafat en algún momento de su reinado vivió presión. Y quiero que me acompañes a esta cita, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 2. Y dice así la palabra del Señor. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Engadi. Ahora, vámonos al verso 10. Ahora pues, he aquí que los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venían de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese, he aquí que ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos has dado como posesión. ¿Sabes? Estaba Josafat tranquilo, sin ninguna presión, honrando a Dios en su reinado, cuando de repente viene alguien y le dice, Josafat, nuestros enemigos están viniendo en contra de nosotros y están al otro lado del mar. Y Josafat sabe que esos enemigos vienen para arrebatar la tierra que Dios les ha dado por heredad. ¿Puedes imaginarte la presión que sintió Josafat? Después de estar tranquilo, tan relajado, vienen a perseguirlo y vienen a despojarlos de sus tierras. Eso es una presión impresionante. Ahora, me voy a saltar muchos textos, muchos versículos, pero tú los puedes leer en tu casa y te puedes dar cuenta que una de las acciones que tomó Josafat ya la mencionamos en Jesús, y es que él convocó a todo el pueblo a buscar la presencia de Dios, a orar y a clamar a Dios y a pedirle a Dios que les dijera qué debían hacer. Pero quiero enfocarme en una acción que fue muy contundente para la victoria que Dios le dio a Josafat y al pueblo en medio de la presión. Y quiero que me acompañes al verso 18. Dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coret, escucha, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y habiendo consejo con el pueblo,
y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Verso 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Qué texto tan increíble. Y es que este texto nos revela la tercera acción que tú y yo deberíamos hacer en medio de la presión. Vamos a hacer un recorderis. Número 1, en medio de la presión, busca fortaleza en Dios. Número 2, aprende contentamiento. Y número 3, debemos cambiar nuestras quejas en adoración y alabanza. Entonces, número 3, cambia tus quejas en adoración y alabanza. ¿Sabes? Cuando los enemigos de Josafat se levantaron en contra de él, Josafat pudo haber tomado una actitud de queja. Pudo haber dicho: pero Señor, ¿qué pasó? Pues no nos diste tú esta tierra porque vienen los enemigos y ya nos la quieren quitar. ¿Qué pasa, Señor? ¿Dónde estás? ¿Sabes? Él no se quejó. Él empezó a sentir presión, porque el texto así lo muestra. Él se comenzó a sentir presionado de saber que sus enemigos venían, pero él buscó la presencia de Dios. Pero es algo impresionante, porque si tú lees los versos siguientes, vas a ver que había un profeta en medio de ellos que les dio una palabra de Dios, y ellos se fortalecieron con esa palabra, y la palabra era hermosa. Y es una palabra que tú te puedes apropiar de ella, porque el profeta les dijo: no es vuestra la guerra, sino de Dios. Sabes, si es que hay presiones en nuestra vida que no podemos cambiar, pero debes estar quietos, porque no es tuya la guerra, es del Señor. En fin, ellos van al lugar en donde Dios les dice que vayan. Y ellos toman la tercera acción, y es que ellos, en vez de quejarse, comienzan a adorar. Y aunque tú y yo creo que sabemos que adoración no es música, no son cantos, en este texto sí se nos revela cómo la adoración a través de los cantos, a través de la música, es poderosa cuando estamos en medio de la presión. Y es que no sé si tú lo has experimentado, yo sí lo he experimentado, que en momentos de presión, en momentos de angustia, pongo una alabanza, pongo una adoración y comienzo a cantar al Señor, y hay una paz de Dios que me invade. Dios trae palabras a mi corazón, porque sabes, mientras me quejo, mientras reniego contra Dios, lo que debería hacer es ponerme a adorar y cantar. ¿Sabes qué pasó con ellos? Que lo único que Dios les pidió fue adoración. Ellos no tuvieron que pelear. Lo leíste en el texto. Los enemigos se mataron entre ellos mismos, y luego ellos fueron y tomaron todas las riquezas de sus enemigos. ¿Pero qué estaban haciendo antes? ¿Pero qué estaban haciendo mientras eso ocurría? Lo que acabamos de leer: alabanza y adoración. Y quiero que tú y yo aprendamos algo. Y es que, ¿qué es adoración? Tú te preguntarás, ¿qué es adoración? Y la adoración es esto. Adoración tiene que ver con reconocer y proclamar la grandeza de Dios, aunque todo a nuestro alrededor no estuviera como desearíamos que estuviera. Escucha, reconocer y proclamar la grandeza de Dios, aunque las cosas a nuestro alrededor no estén como desearíamos que estuvieran. Eso es adoración. Y tú dirás: ¿y qué tiene que ver la música? Bueno, cuando nosotros adoramos con música, cantamos al Señor con música, si tú puedes mirar la letra de esas canciones, lo que hacen es glorificar, exaltar la grandeza del Señor. Eso también lo vemos mucho en los salmos, como David, en medio de los momentos más difíciles, él comienza a exaltar la grandeza de Dios, a proclamar la grandeza de Dios. Así que, mi querida iglesia, en medio de tu presión, comienza a decir: Padre, esta presión está muy fuerte, pero tú eres grande, pero tú eres bueno, Señor, pero tú eres mi fortaleza, pero Señor, tú peleas por mí. Eso es adoración. Ahora, adoración también tiene que ver con confesar con nuestra boca que Dios es poderoso para transformar las situaciones que estamos viviendo. Eso también es adoración. Exaltar
y confesar con nuestra boca el poder de Dios. Señor, mira esta presión, pero yo sé que tú eres grande. Señor, yo sé que tú me vas a sacar en victoria. Señor, ya tengo que ir a esa reunión. Señor, yo sé que tú eres poderoso, Señor. Pon las palabras en mi boca y comienzas a proclamar el poder de Dios y sabes, cosas poderosas comienzan a ocurrir dentro de ti. Pero sabes, lo tercero es que adoración es evidenciar la percepción que nosotros tenemos de que Dios no cambia. Es decir, adoración es como estar convencidos de que a pesar de las presiones que estamos viviendo, nuestra percepción de Dios no cambia. Porque aunque las cosas se tornen difíciles, tú y yo adoramos sabiendo que Dios es soberano y que Él sigue siendo Dios a pesar de las presiones que tú y yo estamos viviendo. Me encanta lo que dice el Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Este verso me encanta. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Cuando tienes presiones y cuando no tienes presiones, adora al Señor, exalta al Señor. Sabes, yo quiero motivarte a eso, a que quizás tú en medio de las presiones te pones a escuchar las cosas equivocadas, las personas equivocadas, la música equivocada, pero yo quiero animarte a que ensayes. Quiero retarte a que lo hagas, que en medio de tus presiones tú coloques una canción de adoración y comiences a adorar al Señor. O bueno, si no te gusta la música o no tienes cómo ponerla, entonces comienza con tu boca a declarar la grandeza de Dios y vas a ver cómo aún esa presión, aunque siga externamente, algo en tu interior ha sido transformado. Así que mi querida iglesia, tú y yo somos una iglesia que está formada por Dios para vivir bajo presión. Dios nos ha dado la capacidad para estar bajo presión y para salir victoriosos de esas presiones que la vida nos presenta. Así que quiero terminar como recopilando de todo lo que hablamos las tres cosas. En medio de tu presión, número 1, busca fortaleza en Dios. Número 2, aprende contentamiento. Y número 3, cambia tu queja en adoración. Iglesia, yo te aseguro, porque así lo vivieron estos hombres de Dios, que si tú tomas esas tres acciones en medio de tus presiones, algo dentro de ti va a ocurrir, algo en tu interior va a ocurrir, que pueden seguir estando las presiones externas, pero algo dentro de ti ha cambiado. Y no te preocupes, las presiones no son para siempre, las presiones tienen un comienzo, pero también tienen un final. Y lo más importante no es cuándo comienzan o cuándo acaban, sino la actitud que nosotros asumimos mientras estuvimos en ese tiempo de presión. Así que quiero invitarte a que ahí donde tú estás puedas cerrar tus ojos y puedas por un momento meditar en esta palabra que Dios nos ha entregado. Yo no sé cuál ha sido la actitud o cuáles han sido las actitudes que tú has asumido en medio de los tiempos de presión que puedas estar viviendo, pero yo quiero decirte que hoy Dios, con todo su amor, quiso entregarte estas tres herramientas a la luz de la palabra para que de ahora en adelante reacciones y actúes de una manera diferente frente a las presiones que se presentan en tu vida. Quizás Dios te está llevando a reflexionar en esta mañana, a mirar qué es lo que hay dentro de ti, en qué cosas debes de trabajar, porque las presiones han sacado cosas de ti que tú no te imaginabas que iban a salir, pero salieron y esa es la oportunidad perfecta para tú trabajar en ellas. ¿Sabes? Y Dios quiere fortalecerte en esta mañana. Dios quiere decirte que en medio de tus presiones vas a salir victorioso porque Él está contigo, pero que te apropies y eches mano de estas tres herramientas que Él nos ha entregado. Así que ahí donde estás, órale al Señor. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Padre, gracias porque
Tú eres tan hermoso que en ningún momento en la palabra nos prometiste que íbamos a estar libres de presiones. Antes, por el contrario, Señor, tú fuiste muy claro cuando nos dijiste que en este mundo íbamos a estar afligidos, íbamos a estar bajo presión. Pero Padre, qué hermosa es tu palabra, que no solamente, Señor, nos dice qué es lo que vamos a vivir, sino que nos da las herramientas, Señor, para enfrentar esas presiones de la vida. Señor, gracias porque hay un texto en tu palabra que dice que todas estas cosas las vivieron los hombres de Dios para que nosotros sigamos su ejemplo, tanto de lo bueno como de lo no tan bueno. Y hoy, Señor, hemos tenido esos tres, Señor, personajes bíblicos, Señor, que pudieron hacer frente, Señor, con las acciones correctas ante las presiones que la vida, Señor, les hizo. Por eso yo oro, Padre, para que en esta mañana, Señor, tú desarrolles la habilidad en nosotros como iglesia de permanecer firmes cuando estemos bajo presión. Tú nos has dado la capacidad para hacer frente a las presiones que la vida nos presenta. Pero hoy te pedimos, Señor, que nosotros podamos, Señor, echar mano de estas tres herramientas que tú nos has dado. Número uno, que en medio de la presión podamos buscar la fortaleza en ti. Podamos entender que en ti hay descanso, Señor. Que número dos, podamos aprender contentamiento, Señor, y es a poder tener una actitud confiada, Señor, con fe y con aprendizaje de que en medio de la situación tú tienes el control, que tu percepción de nuestra presión es diferente a la percepción que nosotros tenemos. Señor, y gracias, porque es en medio de la presión que nosotros podemos levantar nuestros ojos al cielo y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa que las circunstancias estén difíciles, podemos saber que en medio de esas circunstancias todo lo podemos en ti, Señor. Todo lo podemos en ti, Señor. Y gracias, Señor, porque hoy decidimos, Señor, cambiar nuestra queja en adoración. En vez de decir: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Pero qué hice mal? Señor, hoy decidimos cambiar esas palabras por adoración. Señor, que en medio de las presiones podamos poner música de adoración, de alabanza, y podamos levantar un cántico a ti en donde exaltemos tu grandeza y tu poder, o sencillamente abrir nuestros labios y reconocer tu poder, Señor, y tu majestuosidad. Ayúdanos, Padre, a vivir esta palabra en nuestra vida, Señor, y gracias porque hoy no te pedimos que nos quites las presiones. Hoy te pedimos que nos ayudes a asumir la actitud correcta y las acciones correctas en medio de ellas, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta palabra. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.